Resolviendo problemas en Omega Up. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en Omega Up. Cada lunes un nuevo problema, cada viernes una nueva solución. Comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches. Hoy vamos a resolver el problema del baile. Mi nombre es Joseph. Y bien, este problema es un problema entretenido. Espero que disfruten el problema. Y comenzaremos leyendo la descripción. La descripción dice: la Universidad Estatal de Lupalandia está organizando un baile de salón en celebración de su aniversario número 500 factorial. N niños y M niñas ya están ocupados ensayando movimientos de vals, minueto, polonesa y cuadrilla. Sabemos que se invitará al baile a varias parejas de chicos y chicas. Sin embargo, la habilidad de baile de cada pareja, para cada una de ellas, debe diferir como máximo en una unidad. Ok, aquí en la descripción nos cuentan un poquito de la historia, pero básicamente nos dicen que nos van a dar un número de niñas y un número de niños, respectivamente. Y nos van a dar sus habilidades de baile. Y nosotros tenemos que formar parejas, es decir, hacer que un niño y una niña bailen juntos, con la condición de que sus habilidades, la diferencia de sus habilidades, debe de diferir a lo más en una unidad. Es decir, un chico con habilidad 1, por ejemplo, puede bailar con una chica de habilidad 1 o de habilidad 2. Sin embargo, no puede bailar con una chica de habilidad 3, porque sus diferencias ya serían mayores a una unidad. ¿Ok? Bien, en la entrada nos dan una línea en donde tenemos un número n, en donde n está en el rango de 1 a 10 a la 5, es decir, de 1 a 100.000, que es el número de niños. En la segunda línea contenemos una secuencia de enteros a 1 a 2 hasta n, en donde cada elemento está en el rango de 1 hasta 10 a la 5, es decir, de 1 hasta 100.000, en donde el elemento iésimo es la habilidad de baile del iésimo niño. ¿Ok? De manera similar, en la tercera línea contenemos un número entero m, que representa el número de niñas. De igual manera que n está en el mismo rango de 1 a 10 a la 5, es decir, de 1 hasta 100.000. Y en la cuarta línea tenemos de la misma forma una secuencia de enteros en el mismo rango, donde el elemento jésimo representa la habilidad de baile de la jésima chica. ¿Ok? Salida: imprimir el máximo número de pareja de bailes posibles. ¿Ok? Podemos ver aquí la primera entrada, ¿sí? En este caso nos dan 4 niños con sus respectivas habilidades y 5 niñas de igual forma con sus respectivas habilidades. ¿Ok? Bien, ya con este primer caso nos podemos dar cuenta que no siempre nos van a tocar el mismo número de niños que el mismo número de niñas. Bien, ahí hay algo muy importante, ya que no siempre nos va a tocar lo mismo. Entonces, comencemos a analizar el problema. Para comenzar, podemos decir que vamos a notar aquí una condición, que es la condición de que para una pareja sus habilidades difieren, bueno, vamos a ponerle como máximo en una unidad, ¿ok? Es decir, puede ser que difieran 0. ¿A qué nos referimos con que difieran en 0? Que tienen la misma habilidad, ¿bien? O que difieran en 1, ¿bien? Pero esa es la condición primordial, la que nos indica el problema, ¿sí? Esto tenemos que respetarlo siempre para obtener una respuesta correcta, al menos en este problema. Bien, entonces, como les decía, nos podemos dar cuenta ya desde el primer caso que el número de niños es diferente al número de niñas, ¿no? Entonces, vamos viéndolo de esta forma. Nos piden también máximo número de parejas, ¿ok? ¿Esto qué nos da a entender? Que nosotros tenemos que encontrar una forma de sacar la mayor cantidad de parejas posibles, ¿cierto? Bien, tenemos que encontrar la mayor cantidad de parejas posibles. En todo caso, si vemos el primer caso de ejemplo en donde tenemos diferente número de niños y niñas, ¿cuál sería la mejor salida? Es decir,
el mayor número de parejas. Supongamos que todos tienen la misma habilidad de baile, es decir, todos tienen el número 1 de habilidad. Es decir, vamos a reescribir el primer ejemplo. Voy a poner que tengo 4 niños, eso van a ser los niños, y tenemos 5 niñas, vamos a poner que son las niñas. Bien, y cada uno, ¿sí? Cada niño y niña tiene como habilidad, vamos a poner los niños de color amarillo, habilidad 1. Todos los niños y las niñas color naranja también tienen una sola habilidad, ¿ok? Es decir, tienen un número 1. ¿Sí? En este caso, suponiendo que todos los niños y las niñas tienen la misma habilidad, ¿cuál sería el máximo número de parejas que podría formar? La respuesta, si nos damos cuenta, es el mínimo entre niños y niñas. ¿A qué me refiero con esto? Sería muy bueno que pudiéramos hacer 5 parejas, ¿no? Pero en este caso es imposible. Y el número máximo que podríamos formar sería 4. ¿Por qué? Porque una pareja, ¿sí? El problema nos lo dice en las primeras líneas, se compone de un niño y una niña. Es decir, no podemos hacer que 2 niñas bailen juntas, ni que 2 niños bailen juntos. En esta universidad el bailable es de niño y niña, como pareja. Entonces, si nos damos cuenta, el máximo número que podemos formar es este con este, este con este, este con este y este con este, ¿no? Y el máximo número de parejas fueron 4. Es decir, el mínimo entre el número de niñas y niños, ¿no? Y démonos cuenta que nos sobra una niña. Es decir, una niña, por desgracia, no va a participar en el bailable. De igual forma, si tuviéramos el caso al revés, ¿no? Si tuviéramos el caso en el que solamente hubieran, digamos, 2 niñas, ¿sí? Y tuviéramos solo 4 niños también, ¿cuál sería la respuesta aquí? Pues el máximo número de parejas serían 2, ¿sí? Es decir, este niño con esta niña, esta niña, este niño con esta otra niña. Y nos sobrarían exactamente 2 niños. Se forma una carita feliz aquí. Ok. Bien. Entonces, suponiendo, ¿sí?, que el mejor de los casos es que todos tengan la misma cantidad de habilidad, ¿sí? El máximo número, ¿sí?, en el mejor de los casos, vamos a hacer como un pequeño paréntesis aquí. El mejor de los casos sería el mínimo entre los niños y las niñas, ¿sí? Esa sería nuestra respuesta mejor encontrada, ¿sí? Pero bien, aquí nos dicen que vamos a tener números aleatorios, ¿no? Vamos a tener números en rango de 1 a 100,000, ¿no? Pero bien, esto nos sirve bastante para darnos una idea de que en el mejor de los casos, ¿sí?, nuestra respuesta máxima va a ser el mínimo entre niños y niñas, ¿sí? En dado caso que nos den números diferentes o que nos den iguales, supongamos que en este caso existen 4 niños y 4 niñas, ¿sí?, que nos den iguales, el número máximo es el mínimo entre estos dos, que como son iguales, pues el máximo sería 4. Pero bien, no siempre vamos a tener que todas las niñas y niños tengan la misma habilidad. Vamos a trabajar con el primer caso de ejemplo. Vamos a ver, vamos a poner que estos son los niños y estas son las niñas. Démonos cuenta, ¿cómo haríamos las parejas? En un principio, validar si son posibles parejas es muy sencillo, ¿cierto? Podríamos validar, ¿sí?, que simplemente su diferencia absoluta, ojo, ¿qué es una diferencia absoluta? Es prácticamente un número absoluto, es un número, para no hacernos a la larga, es un número sin signo. Es decir, el absoluto, vamos a llamarlo el absoluto de -1, sería igual a 1.
Bien. Y el absoluto de 1 sería igual a 1 también. Es decir, es un número sin signo. Entonces vamos a llamarlo como diferencia absoluta. Comprobar si son pareja o si pueden ser pareja es muy sencillo. Simplemente tomamos a dos candidatos, suponiendo, vamos a ver este candidato con, vamos a ver, esta candidata, ¿sí? Su diferencia de 5 menos 1, esto nos da una diferencia de 4, ¿vale? Por lo tanto, es imposible que sean pareja. ¿Por qué? Porque su diferencia es de 4. Entonces, bien, podría comprobar con el siguiente, ¿no? En el caso del siguiente, su diferencia ya sería 0 y entra en nuestra condición. Bien, entonces aquí ya tenemos una pareja posible. Vamos a hacer una pequeña línea aquí con amarillo. Ok, así es una posible pareja. Ya tenemos, ¿no? Vamos a ver qué otra posible pareja tengo. Ya trabajamos con una. Ya tenemos una pareja. Hasta ahorita vamos a decir, tenemos una pareja posible. Vamos a formar otra. ¿Se puede formar otra? Veamos. Vamos a ver este candidato. El candidato con habilidad 4. Vamos a ver con quién se puede formar. Podríamos formarlo con esta candidata o con esta candidata, ¿no? En este caso, como tenemos dos, pues no afecta nada. Tomaríamos cualquiera de ellas, ¿no? Supongamos que tomamos la de la izquierda. Entonces, ya tenemos dos parejas hasta ahorita. Nos damos cuenta que esta pareja de 4 y 5 es posible formarla. ¿Por qué? Porque la diferencia de la niña menos la habilidad del niño nos da 1, que es el máximo permitido. Entonces, bien, tenemos ya dos parejas. Vamos a formar dos. Tenemos la pareja, el candidato con el número 6. ¿Con quiénes se podría emparejar? Nos damos cuenta que ya nos podemos emparejar con esta chica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ya tiene pareja, ¿cierto? Pero podemos emparejarnos con estas dos chicas. Es decir, podemos hacernos pareja de baile de la chica con habilidad 5 y la chica con habilidad 7. Bien, en ambos casos, la solución es válida, porque la diferencia siempre es de 1. Ojo, aquí vamos a manejar que es absoluto. Bueno, para no confundirnos más, vamos a hacerlo al revés. ¿Vale? La diferencia siempre es 1. Entonces, con cualquiera de las dos chicas podría ser pareja de baile. Vamos a elegir el de la izquierda de nuevo. ¿Vale? Y bien, y ya tenemos 3 parejas, ¿cierto? Bien, ahora vamos a ver el 2. ¿El 2 con quién lo podrá emparejar? Evidentemente ya no puedo emparejarlo, con esta chica con habilidad 1. ¿Por qué? Porque pues esta chica ya tiene pareja. Y como veo, tampoco puedo emparejarlo con una chica de habilidad 5. Además de que ya tienen pareja, ¿sí? Sus habilidades diferirían de más de 1. Por ejemplo, si emparejáramos una chica de habilidad 5 con el chico de habilidad 2, nos daría una diferencia de 3, lo cual ya no nos sirve, ¿vale? También, si fuera uno de 7 o uno de 9 con la diferencia de habilidad 2, nos darían 5 y 6 respectivamente. Sí, ¿no? Ah, perdón. Sí, 6. No, perdón. No, 7. Jeje, perdón. Ok, nos daría una habilidad 7, ¿no? Que ya es mayor a lo que nos permite. Entonces, bien, en este caso nos sobró un chico y 2 chicas que ya no se podrían emparejar. Hasta este punto podremos ver que a primera vista nuestra solución sería recorrer por cada chico o por cada chica, ya depende de la implementación de cada quien, ver con quién se podría emparejar. Y si se empareja,
lo marco y ya, tengo una pareja posible, ¿no? Hasta este punto o hasta este momento, esta parece ser la solución más obvia. Pero no siempre nos va a servir esa estrategia. Bien. Además de que podría ser un poco lento, ¿no? Porque recorrer por cada elemento de los niños y recorrer por cada elemento de los niños a cada elemento de las niñas es muy tardado. Es decir, haríamos el número de niños, n, ¿sí? En el peor de los casos, siempre hay que ver, para calcular una complejidad, siempre hay que ver el peor de los casos, ¿ok? Siempre hay que ver el peor de los casos. ¿Por qué? Simple. Si nosotros hacemos un programa, resolvemos un problema, y nuestro problema tiene una complejidad óptima en el peor de los casos, en los casos más fáciles va a cumplir o va a resolver el problema en tiempo óptimo, ¿ok? Entonces siempre hay que ver el peor de los casos. Bien, en el peor de los casos, para esta idea, por cada niño, vamos a recorrer todas las niñas para ver con quién puedo hacer pareja, que cumpla nuestra condición estrella, ¿no? Entonces recorreríamos n, el número de niños, por m, ¿sí? El número de niñas. Es decir, por cada niño recorrería todas las niñas en el peor de los casos para encontrar a la pareja indicada, ¿vale? Y si nos damos cuenta, n y m pueden ser a lo más 10 a la 5. Entonces esto sería 10 a la 5, en el peor de los casos siempre, por 10 a la 5. ¿Esto qué complejidad nos da? 10 a la 5 por 10 a la 5 es igual a 10 a la 10. Esta complejidad es una complejidad de 10 a la 10, es decir, un 1 con 10 ceros. Este sería el número de operaciones que haríamos, ¿ok? Y si nos damos cuenta en el problema, nos da un segundo por caso. Entonces, suponiendo que nos dan 10 a la 5 niños y 10 a las 5 niñas, ¿sí? Haríamos con esta solución 10 a la 10 casos, o sea, más de 1.000 millones. Creo que son 10.000 millones de operaciones, que ya es mucho. Recordemos que una computadora, en promedio, hacemos 10 a la 8 operaciones por segundo, ¿sí? Eso es el máximo número de operaciones que entra en un segundo. Es decir, un 1 con 8 ceros. Y por lo visto, en esta solución no entra esa complejidad. Bien. Ya vemos que esta solución que encontramos aquí, en tiempo, no nos daría. Pero también nos daría una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Vamos a verlo. Y vamos a verlo escribiendo casos. Bien. Eso es algo muy importante. Nosotros como programadores estamos destinados a siempre crear casos, ¿ok? Crear casos para intentar romper nuestra idea y de esta forma conseguir una solución que sea eficiente y correcta. Bien, vamos a ver un caso. Podemos ver con este caso, por ejemplo, tenemos 3 niños y 3 niñas, que esa solución de recorrer todos los niños, para cada niño recorrer todas las niñas y emparejarlos, no siempre nos va a dar la respuesta óptima. Suponiendo que podamos emparejarlos, no siempre nos va a dar la respuesta óptima, ¿sí? Imaginemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Bien, no siempre nos va a dar una solución con el máximo número de parejas, ¿sí? Suponiendo que siempre encontramos las parejas más a la izquierda. Por ejemplo, vamos a intentar simular esa idea primeriza que tuvimos, diciendo, ok, al niño con habilidad 1, ¿puedo emparejarla con esta niña de habilidad 2? Comprobamos y efectivamente sí, ¿verdad? Entonces, en nuestro algoritmo o nuestra idea decimos que sí y ya la emparejamos. Bien. Y, ok, ahí está bien, ¿no? Después pasamos al siguiente niño. Bien. Y aquí nos tenemos un pequeño errorcito, tenemos un dilema. Tendremos dos posibles soluciones, ¿no? Emparejarlo con la niña con habilidad 4 y emparejarlo con el niño de habilidad 3 también.
¿Con quién nos convendría? Si nosotros emparejamos siempre a la izquierda, es decir, el primero que encontremos con ese hacemos pareja, ya tenemos una respuesta incorrecta. Nos damos cuenta porque si emparejamos a este niño de habilidad 3 con esta niña de habilidad 4, obtenemos un máximo de 2 parejas, ¿sí? Pero nos damos cuenta que pudimos haber emparejado a este niño con la niña de habilidad 3 y al niño de habilidad 5 con la niña de habilidad 4, obteniendo un máximo de 3 parejas, ¿sí? Para este caso, nos damos cuenta a simple vista, ¿sí?, que el máximo es 3 parejas, ¿vale? El máximo es 3 parejas. Esa es la respuesta correcta, la respuesta óptima. Pero con ese algoritmo que nosotros diseñamos, ¿sí?, el primerísimo algoritmo que nosotros encontramos de ir por cada uno, ¿sí?, no siempre nos daría la respuesta correcta. Si nos damos cuenta, tenemos este dilema de a quién elegir. ¿A quién nos conviene? Nos conviene tomar a niños con habilidades diferentes y emparejarlos, o nos conviene tomar a los niños que tengan las mismas habilidades y emparejarlas. Pues para hacer la respuesta óptima, en este caso nos podemos dar cuenta, ¿no?, que la solución sería emparejar a los niños que tengan la misma habilidad. Bien, a esto lo llamamos a una especie de greedy, o sea, una especie de codicioso. ¿Qué es lo que mejor nos favorece? ¿Qué es lo que nos favorece? ¿Sería correcto hacer que dos niños con habilidades diferentes, ¿sí?, bailen juntos cuando hay otra niña, por ejemplo, que tenga la misma habilidad que un niño que no vaya a bailar porque este niño ya hizo pareja con otra niña que ya tenga más habilidad? O sea, me refiero a, si nos damos cuenta, una estrategia ganadora, una estrategia codiciosa, ¿sí?, sería emparejar a los que estuvieran iguales. ¿Por qué? Porque de esta forma le dejamos a los otros niños o a las otras niñas, ¿sí?, más oportunidades de bailar, ¿sí? Recordemos que el problema nos pide la solución óptima, es decir, la mayor cantidad de parejas posibles. En este caso, como nos dimos cuenta, nos conviene emparejar a los niños con habilidades similares para que bailen con sus iguales, ¿sí? Y a los que no tengan, nos conviene acercarlos más con los que difieran a lo más de uno, ¿ok? Entonces, bien, ya desde el principio nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Que el máximo en lo que deben diferir es 2 posibilidades, o 0 o 1, como diferencia de habilidades. Entonces, bien, ¿cómo podemos obtener un número 0 en diferencia de habilidades? Pues simplemente que ambos tengan la misma habilidad. Pone, por ejemplo, 3 y 3. Y cuando exista una diferencia de lo más de 1, pues es que sean, por ejemplo, números consecutivos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, 4 y 5. Su diferencia es de 1. Entonces, ya nuestra idea de recorrer cada uno y emparejar con el primero que encontremos no nos serviría siempre. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Buscaríamos, ¿no? Otra idea podría ser por cada niño buscar si hay un niño con la misma habilidad. Y si lo hay, le emparejamos y marcamos, por ejemplo. Y si no lo hay, emparejamos con el número, ya sea una unidad menor que él o una unidad mayor que él, ¿cierto? Es decir, regresando a este ejemplo, ¿vale? Vamos a borrar todo lo amarillo. La idea que les acabo de decir es exactamente hacer prácticamente un recorrido, o buscar, mejor dicho, hacer una búsqueda sencilla, buscando el elemento que sea similar a mí. Por ejemplo, para este nuevo algoritmo que acabamos de inventar, podríamos tomar el elemento 1 y buscar si hay una niña con habilidad 1. En este caso, no la hay. Entonces, ¿con quién, si no la hay, con quién me puedo emparejar? Pues con
la niña con habilidad 2. Bien, hacemos pareja y la marco, ¿no? Ya están marcados. Ahora vamos a ver. Bien, para este niño con habilidad 3, ¿existe un elemento que sea igual que yo? ¿En las niñas? Sí, está aquí. Entonces, bien, la tengo y la marco, ¿no? Ya hicimos una pareja. Y para el único elemento que nos queda, el niño con habilidad 5, ¿existe una niña con habilidad 5? Pues no. Entonces, ¿con quién me conviene? Pues con la única niña con la que pueda emparejar, ¿no? De tal manera de que todos los niños y las niñas bailen, ¿sí? Siempre buscar lo mejor para los niños y las niñas juntos, ¿no? Entonces, bien, ya encontramos una mejor solución. Ya sabemos cómo maximizar el número de parejas. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo la maximizamos? Vamos a anotarlo aquí. ¿Cómo maximizamos? Fácil. La respuesta es agrupar. Vamos a decir agrupar a las habilidades. Vamos a ponerle habilidades iguales. Entre paréntesis, si las hay. Y después agrupar a los números consecutivos. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la única forma de conseguir una diferencia de 1? Pues que los números sean consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del 4 y el 5, son consecutivos y difieren de 1. O por ejemplo, en el caso del 3 y el 2, también son consecutivos y difieren de 1. Es la única forma de conseguir una diferencia máxima de 1. Entonces, ok, ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos cómo maximizar, ya tenemos la llave para conseguir la respuesta correcta. Ahora lo único que nos falta es la llave para hacer que entre en tiempo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues, si nos ponemos a pensar un rato, una forma de hacerlo es hacer que estén cerca los unos de los otros, ¿sí? Supongamos, sería muy bonito o muy cool que estos niños y estas niñas, ¿sí?, estuvieran cada una al lado del otro. Supongamos que los niños están a la izquierda y las niñas a la derecha. Bien. Y se vería más bonito si en lugar de estar así, las niñas estuvieran distribuidas de esta forma. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sería mucho mejor. Entonces, ¿cuál es la solución óptima para esta solución? Acercar las habilidades a los demás, es decir, ordenarlo. Podemos darnos cuenta que podemos ordenar a los niños y a las niñas. Supongamos que son estaturas, ¿no? Tenemos un niño con estatura 1, un niño con estatura 3 y un niño con estatura 5. Y acá abajo están niñas también, una niña con altura 2, perdón, una niña con altura 3, igual que la anterior, y una niña con altura 4. Bien. Y nos podemos dar cuenta, si estos fueran paredes, ¿sí?, que esas son las soluciones óptimas. Bien. ¿Por qué? Porque tendríamos que ir uno por uno en ambos. Bien. Checando si son similares. Si son similares, ya de una vez, ya lo hice. Está increíble. Pero si no son similares, entonces voy a agrupar con el mejor postor. Imaginemos, el mejor postor siempre va a estar a la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque están ordenados. Entonces ya tenemos esta solución de esa forma. Vamos a comprobar esa solución con nuestro primer caso de ejemplo. Vamos a ordenar este texto, ¿sí? Sería 1, 5, 5, 7, 9. Bien. Y aquí en este caso sería 1, 2, 4, 6, ¿cierto? Bien. Así nos quedaría. Vamos a darnos cuenta cómo podemos conseguir la mejor solución. En el primer caso, vamos a ver. ¿Este niño tiene una niña con la misma habilidad? Sí las tiene. Entonces, pues ya las tenemos, ¿no? Las marcamos. Contamos.
¿sí? Vamos a tener dos pivotes. Vamos a tener un pivote de niños y un pivote de niñas. El de niños lo voy a poner de color amarillo. Vamos a decir que el pivote está aquí. Aquí lo voy a poner. Y el de las niñas lo voy a poner en naranja. El pivote de las niñas está aquí. Vamos a ponerlo al revés. ¿Vale? Bien, obtenemos la misma. Si nos damos cuenta, obtenemos ya la misma habilidad para ambos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos movemos. Vamos a encontrar una solución mejor. Ahora el pivote de los niños va a estar acá. Y el de las niñas va a estar acá abajo. Bien. Y observemos. ¿Estos dos se pueden emparejar? No, no se pueden emparejar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Será que nos convenga mover el pivote de las niñas? Evidentemente no. ¿Por qué? Vamos a darnos cuenta. Si la diferencia es mayor de 1, como están ordenados, nos podemos dar cuenta que no nos conviene mover el de las niñas. ¿Por qué? Porque si el de las niñas es mayor que el de los niños, ¿sí? Si muevo el de las niñas voy a encontrar o uno igual o uno más grande. Entonces nuestra diferencia crecería, ¿sí? Suponiendo que aquí no es 5, que aquí es 6, primero comprobamos, ¿no? 5 menos 2, ¿qué nos da? 3. No se pueden emparejar. Y movemos el de las niñas. Ahora ya tenemos algo peor. Tenemos 6 menos 2. Nos damos cuenta que nuestra diferencia ahora incrementó y no vamos a poder emparejarlo. Entonces, ¿qué nos conviene hacer? Pues mover a los niños. Es decir, mover el pivote de los niños. ¿Por qué? Porque si el pivote de los niños es menor, es probable que en el siguiente elemento, ¿sí?, sea igual o sea mayor. Bien, y que pueda hacer una pareja con estos niños. Entonces, bien, movemos el pivote de los niños, ¿sí? Vamos para acá. Y obtenemos 4 y 5. 5 menos 4 es igual a 1. Son números consecutivos, entonces se puede emparejar. Bien, nos podemos emparejar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las dejamos emparejadas y nos movemos, ¿no? Vamos a movernos. Y obtenemos exactamente un caso similar. 6 menos 5 es igual a 1. Son números consecutivos. También se pueden emparejar. Bien. ¿Y qué pasó? Hemos terminado, ¿no? Nos damos cuenta que hemos terminado. ¿Por qué? Porque ya los niños se acabaron. Ya no voy a poder emparejar a ninguna niña, porque ya no hay niños, ya se acabaron. Y la pregunta es, ¿y si algunos niños no se emparejaron antes, será que no se pueden emparejar después? Y la respuesta para eso es no. ¿Por qué? Porque nosotros, al haberlos ordenado, ¿sí?, ya sabemos que si un niño o una niña, no importa cuál, no se pudo emparejar antes, ya no se va a poder emparejar después, porque los niños o las niñas van a ser mayores a él. En el caso de este chico que no se pudo emparejar, ya no se va a poder emparejar después. ¿Por qué? Porque tenemos que los números que restaron, o sea, las habilidades de las niñas que sobraron, ¿sí?, son más grandes que las que le tocó en su tiempo a este chico. Entonces, esto nos daría una respuesta máxima, nos daría la respuesta correcta. El máximo es 3, ¿sí? Y en nuestra salida es 3. Entonces, bien, ¿cómo sería el algoritmo? Vamos a hacerlo como tipo pseudocódigo. Aquí mismo. Para empezar, supongamos que ya leímos todo, ya hicimos la entrada y todo. ¿Qué es lo que haríamos? Ordeno niños y ordeno niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que me voy a mover? Me movería si y solo si tengo niños o niñas. Si tengo cualquiera de ambos, bueno, si tengo ambos, mejor dicho, si todavía tengo niños y niñas, entonces me muevo. Me movería hasta que uno de los dos se acabara, ¿sí?
hasta que se acabe uno. O los dos, porque pueden acabarse los dos. Se acabe uno o los dos, ¿cierto? Bien. ¿Y cómo compruebo? ¿Sí? Comprobaría, ¿no? Si me puedo emparejar, muevo al pivote de los niños, al pivote de las niñas y cuento una pareja, ¿no? Muevo pivote de los niños, muevo pivote de las niñas y cuento una pareja, ¿no? Ahora hay un problema. ¿Qué pasa si no son iguales? O sea, si no los puedo emparejar, ¿qué prosigue? ¿Qué seguiría? Checar cuál de los dos es mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando nos tocó comprobar si el niño con habilidad 2 se podía emparejar con la niña con habilidad 5, ¿sí? No se puede, porque la diferencia es mayor. Entonces, ¿cuál sería nuestra solución? Nuestra solución sería preguntar cuál de los dos es mayor. Si es mayor el de las niñas, no me conviene mover el de las niñas, me conviene mover el de los niños. En caso contrario, sería pues lo contrario, ¿no? Si no se puede, pregunto si las niñas son mayores a los niños. Si es así, muevo a los niños, el pivote. Y si no es así, muevo a las niñas, ¿cierto? Y eso ya nos daría exactamente esta solución. Vamos a decodificarla rápidamente, ¿sí? Aquí en Ephemeral. Vamos a ver para empezar si los casos que tengamos ya... sí son los del problema. Siempre hay un caso de ejemplo que es una suma. Pero yo tengo entendido que este caso es para que tú escribas, o ustedes mejor dicho, escriban un caso que quieran comprobar. Bien. Entonces vamos a comenzar programándolo. Voy a incluir la famosísima iStream. Y vamos a tener que ordenarlos. Bien, el tema de ordenamientos es un tema muy bonito también y extenso. Aquí existen bastantes ordenamientos con sus respectivas complejidades. Por ejemplo, el ordenamiento más sencillo es el famosísimo Bubble Sort, que tiene una complejidad muy alta, la verdad. No vamos a meternos en temas más avanzados. Vamos a usar una función, ¿sí?, que está en la librería Algorithm, que se llama sort. Esta función te ordena un arreglo en un rango, ¿sí? Nos ordena dicho arreglo con una complejidad muy óptima. Entonces, bien, vamos a hacer el using namespace std y vamos a crear nuestras variables. Voy a crear n y m, que son número de niños y niñas. Vamos a crear nuestros arreglos, ¿sí? Ninos, vamos a ponerle, no se puede poner la ñ en C++, así que vamos a poner ninos. Bien, nos damos cuenta que vamos a ocupar a lo más 100.000. Entonces, vamos a hacer 100.000 con uno más por si necesitamos ocupar más espacio. Y ahora el arreglo de ninas, ¿no? Listo. Son 100.000 elementos, dos arreglos, si entran en 32 megas. No nos tenemos que preocupar por memoria en este problema. Y vamos a crear dos pivotes, ¿no? Vamos a crear pivote ninos, pivote ninas. Y vamos a crear también, nuestras parejas. Aquí vamos a guardar nuestra respuesta. Aquí vamos a hacer los pivotes y las habilidades. Bien. Y vamos a leer. Voy a incluir esta línea
que son formas de optimizar las entradas y salidas en C++. Sabemos que IOStream es muy bueno para ahorrarnos tiempo de escritura. Sin embargo, no es tan rápido como hacer scanf y printf, ¿cierto? Entonces vamos a incluirlas para hacer que sea lo más rápido posible. Bien, y vamos a leer. Démonos cuenta que en los casos nos dan primero los niños, sus habilidades, después las niñas y sus habilidades. Bien, entonces hay que empezar a leerlos. Leer niños. Leemos el número de niños y vamos a leer sus habilidades. Y leemos nuestros niños. Ahora vamos a leer las niñas. Y leemos igual nuestras niñas, ¿no? Nuestras habilidades de las niñas. Ahora bien, ¿cuál es nuestro paso? ¿Cuál es el siguiente paso después de leerlo? Que vimos que nosotros hicimos ordenar, ¿no? Entonces vamos a ordenarlos. Si ya han usado sort, ¿sí? Pues les será muy sencillo. Si no lo han usado, les recomiendo que vayan a C++ Reference y vayan a la parte de Algorithm. Aquí está. Aquí es la librería Algorithm y se vayan a la parte de Sort. Ordena elementos en un rango. Bien. Y aquí vienen muchos ejemplos de cómo utilizar Sort. Esto se llama STL, Standard Library, ¿sí? Y pues nos ahorra bastante codificación, ¿no? Y nos ayuda. Entonces bien, vamos a ordenar. Ordeno a los niños. Ordeno niños y su rango, ¿no? ¿Por qué esto? Esta función recibe un arreglo, ¿sí? El inicio de un arreglo y el final de un arreglo. Recibe dos direcciones de memoria para empezar. Entonces, si nosotros ponemos niños, ¿sí? Nuestro arreglo de niños, esta es la posición 0, ¿sí? Y esta es la posición 0 más n, en direcciones de memoria, ¿sí? No nos compliquemos y vamos a seguir ordenando a las niñas. De la misma forma, ordeno niñas, aquí se me pasó, niñas más m, ¿no? ¿Por qué aquí más m y arriba más n? ¿Por qué? Porque el sort, como les dije, recibe un rango, un inicio y un final. Nosotros empezamos a leer desde 0, nuestro inicio, y llegamos hasta n, en el caso de los niños. Y en el caso de las niñas fue igual, pero llegamos hasta m. Por eso es que aquí nosotros ponemos a los niños y las niñas. Bien, ahora bien, ¿qué nos falta hacer? Movernos, ¿sí? Vamos a movernos, vamos a crear nuestros pivotes. Ya los pivotes los creamos. Vamos a movernos para hacer parejas. Y entonces vamos a decir pivote, mientras pivote ninos sea menor a n y pivote ninas sea menor a m, ¿sí? Es decir, esto significa mientras aún tenga niños y niñas, ¿sí? Me voy a mover. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la diferencia, ¿no? Voy a crear aquí una variable llamada diferencia, ¿sí? Y voy a decir que sea igual a ninos en posición pivote ninos menos ninas en posición pivote ninas. Bien. Y aquí voy a hacer algo. Voy a preguntar si diferencia es menor a 0. Si es así, voy a hacer que la diferencia la multiplique por menos 1. ¿Para qué hago esto? Hago la resta y si es negativo, la vuelvo positiva. ¿Por qué? Prácticamente estas dos líneas nos ahorran el preguntar si los ninos en posición pivote ninos es mayor a ninas en pivote de ninas, ¿sí?
Esto para saber si la diferencia es de 1, ¿ok? Si nos damos cuenta, esta diferencia siempre nos va a dar un número positivo, ¿sí? En el caso en el que la habilidad del niño sea más grande que la habilidad de la niña, pues ya vamos a tener un número, una diferencia positiva. Pero en el caso de que el niño sea más pequeño que la niña, nos va a dar un número negativo. Entonces, ¿cómo hacemos para corregirlo? Pues lo multiplicamos por menos 1 y obtenemos la diferencia absoluta, la diferencia normal. ¿Ok? Entonces, bien. Y aquí ahora preguntamos, ¿no? Vamos a preguntar, pregunto si puedo emparejarme. De hecho, algo interesante es que Algorithm, esta misma librería, si no mal recuerdo, o es la IOStream, ya contienen dentro una función llamada apps. Que apps, tú le das un valor, ¿sí? Y te retorna el valor absoluto, ¿sí? Te va a devolver un número positivo. Prácticamente esto es lo que hicimos nosotros. Esto es prácticamente la función absoluta. Y listo. Bien, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a preguntar si puedo emparejarme. Si diferencia es menor a 2, es decir, si es 0 o 1, ¿sí? Me puedo emparejar. Entonces, ¿qué hago? Parejas más, pivote ninas más, pivote ninos más. Es decir, incremento a los pivotes, cuento una pareja más, ¿cierto? Ahora, si la diferencia es diferente, es 2 o mayor a 2, entonces aquí ya tendría yo que preguntar, ¿no? Si ninos en la posición pivote ninos es menor a ninas en la posición pivote ninas, ¿sí? Quiere decir que los niños son más pequeños, que el niño en esa posición es más pequeño o tiene menos habilidad que la niña en la misma posición. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Mover a los niños. Por lo que vimos hace un rato, de que no nos convendría mover a esta niña porque pues tendríamos el mismo caso de 2 y 5, ¿no? Entonces movemos a los niños. Y si no es así, entonces pues movemos a las niñas, ¿cierto? Bien, y después de esto solamente nos queda imprimir nuestras parejas. Vamos a correrlo y nos damos cuenta que efectivamente nos da aceptado en estos dos casos. Bien, y vamos a crear un caso para ver el ejemplo. Vamos a ver el mismo caso que tenemos acá, que hice acá arriba, perdón, el de 3 1 1 3 5 3, y vamos a ponerlo al revés, ¿no? 2 4 3. La solución es 3 y vamos a correr también. Y nos damos cuenta que efectivamente nos da nuestros 3 parejas posibles, ¿sí? Vamos a hacer algo también. Vamos a imprimir de forma de ver que es cómo es que se ordena, ¿sí? Voy a imprimir acá. Perdón. Sí, voy a decir los niños son, ¿vale? Las niñas son. Esto es M. Esto no es para nada del problema, simplemente lo quiero hacer para que ustedes vean que se van a quedar ordenados los arreglos, ¿sí? Vamos a correrlo, nos va a dar respuesta incorrecta en esto, pero es porque imprimimos de más. Por ejemplo, aquí en el caso que yo puse, los niños los da ordenados y las niñas también, ¿sí? En el siguiente caso, de la misma manera, nos dan 1, 4, 6, 2 y los ordena poniendo 1, 2, 4, 6.
Y de la misma forma para las niñas, ¿no? Es lo mismo que hicimos acá abajo. Bien. Y en el último caso es lo mismo. En el último caso dense cuenta que era imposible formar parejas, ¿sí? Porque pues estos eran números consecutivos y estos, ¿sí?, diferían de más de uno. Para empezar, el mínimo de las niñas difería en más de uno con el máximo de los niños. Por lo tanto, en ninguno de los anteriores se podría formar una pareja. Bien, vamos a borrar esta parte. Bien, y vamos a volver a correrlo para obtener el AC en estos. Y vamos a enviarlo. Bien. Lo mandamos y esperamos el veredicto. Bien, obtenemos AC 100 puntos usando 4.23 megas de memoria y 1.22 segundos para todos los casos. Es decir, hicimos mucho menos que un minuto y podemos ver que para todos los casos hizo incluso menos que un segundo. Bien, vamos a ver que efectivamente nos da todos los casos y es el mismo código. Bien, entonces esto ha sido todo el problema. Espero que les haya servido, les haya gustado y lo hayan entendido. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias a todos por resolver este problema. No olvides que tenemos más cursos con los que puedes seguir aprendiendo en omegaop.com. Nos vemos la próxima semana.